Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, gracias a Streaming Conecta y con el auspicio, ciertamente, de Coordinadora Republicana. Estamos el día de hoy siempre con la conducción de Ángel Delgado y vamos a comentar varios eventos trascendentales que han sucedido en la semana que ha pasado. Ángel, buenas noches. Buenas noches, Alberto, pero tenemos antes que dejar constancia a todos los amigos que nos escuchan que hoy, 31 de agosto, estamos celebrando el primer mes de Conversando con el Perú. Así es. Cosa que nos llena de satisfacción. De mucha satisfacción, ¿no? Porque este es un esfuerzo conjunto de gente que está en la producción, como Lucho, Elizabeth, Jorge, y en fin, esperemos que esto sea más que el inicio de una gran aventura en beneficio de la democracia y la verdad. Estamos absolutamente seguros, Ángel, que este va a ser una plataforma independiente, ¿no?, de cualidades democráticas en donde las personas van a poder interrelacionar con nosotros para justamente buscar la verdad, lo mejor de la información de la coyuntura nacional e internacional y pues evidentemente hacer un periodismo con decencia y con docencia. Con lo que está faltando, lamentablemente. Sí, claro. Es decir, convertirnos en una tribuna no solamente para demostrar de que somos, pues, o intentamos hacer un periodismo verdaderamente sano, sino también la búsqueda de la verdad ante los oligopolios que impiden que los ciudadanos conozcan la situación política en su realidad concreta. Ya tendremos oportunidad de hablar sobre el tema en particular, los 140 millones que se le ha dado a la gran prensa, pero creo que hay una noticia inmediata que no puede dejar de merecer nuestra atención. Sí, claro que sí. Ángel, esta semana pues se han estado definitivamente manifestando un tipo de incongruencias conjuntamente con la Policía Nacional. Hoy día el ministro del Interior, Jorge Montoya, cuando se le pregunta en un medio de comunicación, él ha manifestado diciendo que en el operativo policial en Los Olivos, en donde habían 130 personas, ellos pensaban en este operativo y en esta estrategia que solamente habían 30, es decir, algo inaudito para una policía que sabemos o que creemos que debe ser tecnificada, una policía con alta inteligencia, y no han podido pues solucionar un tema pues menudo, ¿no? Mira tú, se ha producido un giro en los acontecimientos. Hasta antes de conocer este video que graba los interiores del establecimiento, había la idea de que toda la responsabilidad era de los promotores, de los dueños del local, del cantante famoso y por supuesto de la gente, cosa que es verdad, pero es verdad en parte, porque el video nos revela una cosa absolutamente incomprensible. ¿Cómo es posible que 13 personas hayan perdido la vida cuando había por lo menos 5, 6, 7, 8 policías que ya habían entrado a la discoteca, que la cosa aparentemente estaba controlada? ¿Cómo es posible que hay un uniformado con la puerta cerrada y en lugar de abrirla para que la gente vaya saliendo de uno en uno, poco a poco, se mantiene la puerta cerrada y los policías que están arriba de la escalera siguen embotellando a más personas hasta producir la tragedia que todos conocemos? Así es. Esto es un asunto absolutamente incomprensible desde el punto de vista de la lógica. No podemos entender cómo los custodios del orden, a los cuales nosotros le rendimos nuestro homenaje por su labor esforzada, hayan tenido este tipo de dislate que ha provocado, repito, 13 víctimas que tenemos que lamentar definitivamente. Y evidentemente, Ángel, no ha habido pues una estrategia de la policía para el ingreso de un operativo que sea perfecto, con muchachos que evidentemente han sido irresponsables por desacatar el estado de emergencia, pero que no merecían la muerte de esta manera. Y acá hay responsabilidad política, no solo del presidente de la República. Hay incongruencias sustantivas de la Policía Nacional. Hoy el ministro ha dicho una cosa, el general dice otra. Los videos están definitivamente manifestando algo que es una realidad permanente. Te cuento. Vean ustedes, en los últimos días han aparecido algunos psicólogos que quieren explicar las inconductas de la gente, este ánimo de rebeldía, las personas que como antisociales evidentemente no se cuidan y provocan este tipo de hechos lamentables. Pero yo creo que la misma lógica psicológica debería explicar el comportamiento de muchos policías. Yo tengo la sensación, Alberto, que el estrés
esta situación tensa que vive todo el país sin excepción, no escapa a los efectivos de la Policía Nacional, los cuales, mira tú, son enviados a hacer operativos con el objeto perverso de querer cubrir las ineficiencias del gobierno. Por eso resulta totalmente contraproducente que para sacar del medio una fiesta de esta naturaleza, para poder perseguir a borrachitos o combatir a las fiestas infantiles, tengamos que hacer operativos con más de 100 hombres, tanquetas, camiones y demás parafernalia policial, olvidándose que no estamos aquí ante la recuperación de la Embajada de Japón ni nada que se le parezca. No estamos aquí haciendo una redada en los barracones del Callao, sino estamos realmente enfrentados a un grupo de chicas y muchachos irresponsables, a los cuales con un poco de autoridad, cualquier maestro o cualquier burgomaestre los pone en orden y los hace salir del establecimiento sin que se provoque la tragedia que nos conmueve a todos. Por eso yo creo, tengo yo la sensación de que aquí hay algo que está perturbando la mente a nuestros efectivos policiales, los cuales también son víctimas de estas campañas dictadas por el gobierno con el propósito de escamotear su responsabilidad en la lucha contra la peste, contra la pandemia, y quiere cubrirla con operativos, con el apoyo, por cierto, de algunos medios de comunicación que se prestan para el día siguiente decir cómo el gobierno se preocupa por la seguridad y buscando corregir los problemas de los contagios. Pero mira tú, este ha sido el costo que aquí tenemos que lamentar. El costo muy alto, 13 muchachos adolescentes muertos. Se habla también de que ha habido pruebas de absorción atómica y que han habido algunos elementos dentro de la discoteca infiltrados que presunta o presumiblemente habrían disparado. Esa es una versión de un medio de comunicación, habría que confirmarlo. Lo que pasa es de que lo que es un hecho que lo explicaron en términos totalmente simplistas, ahora encierra una complicación, y la verdad yo creo que debiéramos preocuparnos por esta suerte de operativos conjuntos de la prensa parametrada con estas acciones policiales desmedidas que lo que buscan es ganar créditos y dar la sensación que estás haciendo algo, cuando la verdad la inoperancia gubernamental es absoluta y profunda. Y hay otra cosa más grave, ¿no? Se ha perdido pues definitivamente el principio de autoridad con la policía, ¿no? Ya los adolescentes, los jóvenes no les hacen caso en absoluto, y ese es un tema pues que tenemos que evaluar siempre, ¿no? Eso está sucediendo en todos. El desacato a la autoridad es algo, un problema sociológico nacional. Lo que pasa es que la autoridad tampoco se hace respetar. Y no se hace respetar cuando, por ejemplo, el señor Vizcarra, presidente de todos los peruanos, encarnación de la nación, además, mira tú, nombra como representante del Perú, o sea, de todos nosotros, al señor Ceballos. Al señor Ceballos, que es un ministro absolutamente responsable de la tragedia que vive el país. ¿Qué te parece eso? Bueno, Vicente Ceballos es un ciudadano que realmente no da la talla para ser embajador de las Naciones Unidas en primer lugar. El único mérito incuestionable de Ceballos es haber sido un amanuense o un fedayín prácticamente del presidente de la República en todos los actos que ya conocemos, y por eso es que está siendo premiado como embajador. El señor no sabe ni siquiera el inglés. Entonces, ¿cómo va a representar al Perú en las Naciones Unidas? Es una barbaridad, y mira tú, y nosotros no cuestionamos a Vizcarra su derecho, porque si recordamos un poco la historia, en la antigua Roma hubo un tirano, un emperador llamado Calígula, que en un momento de antojo le quiso poner a su caballo cónsul, y lo hizo cónsul. Yo no discuto que Vizcarra tenga esa vocación, pero lo que me parece que lo haga a costa del sentimiento popular, con una persona descalificada, que se ha rehusado a recibir el apoyo de la SAURDEN para llevar balones de oxígeno al sur del país. Una persona que no reconoció a su hija, 24 años. Imagínate el tema moral y ético de esto, ¿no? Una persona que además tuvo cosas raras en la investigación contra la mafia de Orellana. Una persona que no ha dado pie con bola al frente del primer ministro, hoy día es premiada, condecorada como embajador
del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Eso nos parece un despropósito y pinta de cuerpo entero lo que es Vizcarra. Sí. Ningún interés en congraciarse, en entenderse, en sintonizar con el sentimiento popular, Sí. y por el contrario, le mete una cachetada como diciendo yo soy el que hago lo que me da la gana, Sí. y así como Calígula puso su caballo, yo pongo a Ceballos Sí, claro. en la OEA. Y ya que has hecho la analogía del caballo de Calígula, hay que recordar que Incitatus era un pura sangre, en primer lugar, y en su vida, Incitatus, que era el caballo pues, preferido de Calígula, ganó todas las carreras menos una. En este caso, Vicente Ceballos, dudo mucho que pueda ganar una sola carrera en el hipódromo, pero está siendo premiado como embajador en las Naciones Unidas. Vaya premio que le da el señor Vizcarra. Es que el mundo está al revés, pues mira tú. Resulta ahora que estamos asistiendo a una millonaria campaña Sí. de 140 millones De soles. 140 millones de Sí, soles sí. que podrían servir para mejores fines. Así es. Mira tú, para hacer una campaña que tiene como propósito convencernos a todos nosotros Sí. que los ciudadanos, tú y yo y usted, amigo que nos escucha, Sí. somos los culpables Ajá. de la propagación de la peste, de la pandemia. Así es. Y no la incompetencia manifiesta del gobierno. Cierto. Este es el mundo al revés. Por eso hay que rechazar este tipo de patrañas que a juicio nuestro enrarecen el ambiente, ocultan la verdad y sobre todo pretende llevar a su máxima expresión esta teoría vizcarrista de que la pandemia finalmente es culpa de la gente y no de la actuación pésima Sí. de los gobernantes Así es. que no saben qué hacer frente a este desastre. Absolutamente de acuerdo. 140 millones de soles está costando esta campaña publicitaria para diferentes medios de comunicación, con la cual, Ángel, se podrían, por ejemplo, construir 140 plantas de oxígeno que está necesitando urgentemente la nación para resolver el tema del colapso de los hospitales. Pero insiste el señor Vizcarra, insiste en apuntalar a los medios de comunicación con unos estipendios que no sabemos a dónde llegarán o cómo estarán. Sin duda alguna, por eso es muy penoso lo que está pasando en el Perú. Hay una inversión y, por supuesto, con 140 millones, con eso baila el mono, como se dice en criollo, y no tenemos una prensa Sí. en la capacidad de poder de veras ser fiscalizadora, Así es. buscar la verdad y de esa manera poder encontrar sobre la base de la verdad mecanismos para salir de la crisis. Absolutamente de acuerdo. Y es por eso ayer en los medios de comunicación no se habló absolutamente nada del caso Ceballos. Se hablaba de cualquier cosa menos este despropósito vizcarrista de nombrar como embajador pues a Vicente Ceballos. Vámonos, Ángel, a un mensaje comercial, un corte. Regresamos, esto es Conversando con el Perú. Volvemos. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú.
es un tratado internacional de 22 países de América Latina y el Caribe. Este tratado pretende ser ratificado Sí. en circunstancias en que la atención de los peruanos está en la pandemia. Esto debilita al Estado que- en su esencia de poder y soberanía. Que el Perú perdería soberanía sobre su territorio. No a Escazú. No, Escazú. No a Escazú. No a Escazú. No al acuerdo de Escazú. No. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú. En este momento, dentro de unos instantes, vamos a tener una reveladora entrevista con el ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada, que nos va a comentar y nos va a informar sobre el tema Escazú, con el cual muchos ciudadanos y mucha población no saben fundamentalmente qué cosa es este convenio que verdaderamente es lesivo a los intereses nacionales. Pero antes, Ángel, hoy día has estado tú en el Congreso de la República, en la Comisión de Relaciones Exteriores, justamente disertando sobre el tema Escazú. Explícanos un poco sobre el tema. Muy brevemente decir que gracias al presidente de la comisión, el congresista Gilmer Trujillo, que en un acto democrático ha abierto el debate en la comisión, cosa que el gobierno no ha hecho durante 2 años. En 2 meses el señor Trujillo, dando un ejemplo de civismo y consecuencia abierto, y ha permitido entonces que un conjunto de personas con posiciones distintas vayan a informarle a los señores parlamentarios sobre este tema. Hoy día me tocó a mí y estuve compartiendo la mesa conjuntamente con el defensor del pueblo Walter Gutiérrez, con el constitucionalista Víctor García Toma
y con Manuel Pulgar Vidal, que ha sido ministro del Ambiente. Claro. Y bueno, ha sido una experiencia muy importante que yo espero que ilustre a los señores miembros del Congreso, pero mejor hablemos Claro de que frente con uno de los protagonistas, Claro que sí. el canciller de la República, Luis González Posada, un hombre versado en los temas de política internacional, Sí. para que nos diga sobre los alcances del tratado y otros temas más de interés de todo el país. Claro que sí. Estamos en la entrevista con el doctor Luis González Posada. Doctor González Posada, muy buenas noches. ¿Nos escucha? Pero habla a ver si Ahí está. Hola, ¿me están escuchando? ¿Escuchándonos? Hay Yo un no los problema escucho. técnico, vamos a solucionarlo en breves instantes. Doctor González Posada, ¿nos está escuchando ahora sí? Buenas noches. Vamos a conectarnos, hay una breve interrupción. Ustedes conocen que estos problemas cibernéticos a través del Zoom o del Skype escapan muchas veces a nuestro control, pero estamos ya próximamente en una entrevista con el doctor Luis González Posada, que nos va a leccionar, ¿no? Nos va a ilustrar, Ángel, Y algunos en el otros tema, temas más. en el tema de Escazú, y también vamos a otros hablar temas más. sobre el tema del BID, Del Banco ¿no? Interamericano de de Desarrollo. conocimiento público, ¿no? Entonces, vamos a hacer los afinamientos correspondientes. Aquí, producción está trabajando para lograr otra vez conectarnos con el canciller, el ex canciller, el doctor Luis González Posada, que es un experto internacionalista. Doctor González Posada, ¿ya está ahí? ¿Ahora sí? Necesitamos el fluido de volumen. Doctor González Posada, muy buenas noches. ¿Me escucha, doctor? Doctor González Posada, buenas noches. No escucha. No, Hay un problema, ahí no los sigue el escucho problema a de ellos. producción. Así sí. A ¿Ahora ellos sí? no. Sube, por favor, Luis, el volumen. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Doctor González Posada, muy buenas noches. Se fue la imagen otra vez. Vámonos, creo, a un corte. ¿No? Luis, vámonos a un corte comercial, amigos. Estamos resolviendo este tema de nunca acabar, pero prometemos que en los próximos programas este tema lo vamos a solucionar. Regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Gracias por la sintonía. Volvemos en unos minutos. ¿Y qué pasó? La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático Voy a por contestar. la presión de las Voy a- fuerzas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar. Usted me llama por y teléfono, criminalizar yo la actividad respondo por política. teléfono. Tercero, promueven un pensamiento Porque- único y totalitario, Cuando contrario ellos a hablan, nuestra no escucho tradición, nada y por valores momentos se familiares escucha y libertad de como conciencia. cortado. La Coordinadora Republicana defiende Ahí los estoy. valores del Perú. Ahora, ahora sí. Ya, ahora sí los escucho. Por teléfono los escucho. Amigos, regresamos conversando con el Perú. Estamos con el doctor Luis González Posada, ex canciller de la República, para conversar con nosotros sobre el tema, este malhadado convenio de Escazú que este gobierno vizcarrista pretende firmar. Doctor Luis González Posada, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gusto de saludarlos a ti
y a don Ángel, que lo veo en pantalla, y decirles primero que yo lo felicito por esta exitosa divulgación que han hecho y que ha permitido a la opinión pública conocer que el Tratado de Escazú no significa ningún aporte al Perú, y más bien sí enormes riesgos para las inversiones, para la seguridad jurídica. Como lo ha dicho hace algunos momentos, escuchaba a Hernando de Soto, que es otra persona más que se agrega a los juristas constitucionalistas que rechazan el Acuerdo de Escazú. Lo que ha quedado en evidencia en todas estas jornadas cívicas es primero que el Acuerdo de Escazú es una mala copia del Acuerdo de Dinamarca. Lo segundo, que el gobierno tenía una posición errática de primero delegar la firma del acuerdo a la ministra del Ambiente cuando esa era una prerrogativa característica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Después hacer ellos mismos observaciones al tratado cuando llegó a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y finalmente quedarse en modo espera. Hay que esperar. Yo creo que ha habido un zigzagueo que desde mi punto de vista proyecta que no sabes cómo salirme del tema. Entonces, ese es un segundo elemento que quería señalar. Tercero, lo que le hemos dicho sistemáticamente, hay una evidente vulneración constitucional del momento que el Tratado de Escazú dice que todas las informaciones que se proporcionen a cualquiera deben ser gratis, sin costo. Sí. Y la Constitución, artículo 2, numeral 5, dice que debe ser con costo. Cuesta. Y naturalmente una pérdida de soberanía, tema que lo ha explicado muy bien Ángel Delgado en su participación el día de hoy en el Congreso. Entonces yo creo que ya la posición es sólida. Sí. El cargamontón que se trató de hacer para colocar como enemigos del medio ambiente a quienes no estamos de acuerdo con la firma de ese tratado, pero que somos medioambientalistas, yo creo que ha fracasado. Claro. Y esta es una victoria democrática. Así es. Que yo saludo el impulso que le ha dado la coordinadora democrática, que ha podido agrupar a personas que opinen con alguna solvencia del tema, ¿no? O sea que ese es un gran avance. Yo creo que no va más. Hay que esperar que la Comisión de Relaciones acabe la ronda de participaciones. Entiendo que van a invitar, ya están en la lista de espera, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, que es muy importante, en la medida que se han pronunciado en contra los comandantes generales del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, presidente del Comando Conjunto de todas las generaciones y también de la Policía Nacional, y los gobernadores regionales que no debían ser saltados a la garrocha, ¿no? Acción lo segundo, Popular. Por una razón muy simple. Acción Popular si usted también, quiere ¿no? dar una concesión minera a un determinado departamento, el gobierno regional de ese departamento tiene que dar el visto bueno. Entonces, ¿cómo lo va a saltar a la garrocha? Y la Fuerza Armada, por su lado, constitucionalmente resguarda la soberanía e integridad del territorio nacional. O sea, creo que es una batalla ganada, hay que afirmarla, pero también hay que poner en evidencia a quienes pretenden arrinconar a los que no estamos con el Acuerdo de Escazú como enemigos del medio ambiente, lo cual es absolutamente falso. Lucho, ¿cómo estás? En efecto, estamos, a partir de mañana ingresamos al mes de septiembre y estamos a 20 días de resolverse en el Congreso de la República la aprobación o no de este tratado para que el presidente de la República pueda recurrir a la ratificación como acto internacional para obligar al Perú sobre la materia. En consecuencia, los próximos días van a ser de suma importancia. Yo creo que ahí se va a jugar en buena medida el destino nacional, porque este tratado, a pesar que no ha sido del todo difundido, puede comprometer a las futuras generaciones. La pregunta que yo te quiero hacer, además de ver cómo crees tú que van a ser estos 20 días, es una preocupación que algunos congresistas expresaron esta mañana, señalando qué cosa iba a pasar en el caso que el Perú no ratificara, no se obligara a este tratado. Y Manuel Pulgar Vidal, que es un hombre inteligente, sin duda alguna, que ha sido ministro, dijo de que podríamos perder el acceso a la OCDE, que es una aspiración del Perú. O sea que por no firmar
el tratado, por no adherirnos, por no ratificar el tratado, vamos a vincularnos. Como si Estados Unidos, Alemania, Inglaterra y Chile, ¿no? tuvieran una posición al respecto. Me gustaría tu comentario al respecto. Bueno, yo creo que se debe haber equivocado, ¿no? Un tema no tiene que ver absolutamente nada con el otro tema, es una opinión errada, digamos, de Pulgar Vidal, porque como tú dices, más bien aquellos países que no están involucrados en tratados y entregar soberanía jurisdiccional, están ahí en la ONDE. Entonces eso es un error, hay varios errores que se cometen con un esfuerzo desesperado de defender un proyecto. Yo leí ayer, ¿no?, que ambientalistas decían que todo esto detrás en contra de Escazú están quienes se oponen a las inversiones mineras. Lo que no dicen es que el único, o quizás el recurso más importante que tiene el Perú, porque son el 60% de nuestras exportaciones, son las minas. Tenemos en cartera, en este momento, 18 mil millones de dólares en minería, que es lo único que puede arrastrar una economía colapsada a niveles sin precedentes en la historia del Perú. No olvidemos que tenemos un 14% menos del PBI, 3 millones más de pobres, 6 millones y medio de desempleados, un país desarticulado, con violencia, con inseguridad. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar recursos? Evidentemente se van a sacar recursos de las inversiones mineras, gasíferas, madereras, petroleras. Y bloquear eso, como lo han hecho canallescamente, y hay que decirlo, en Conga, Tía María, violentando a la población, engañándolo, creando disturbios, bloqueando carreteras, es atentar no solamente contra la economía del Perú, es atentar contra el destino de un país que tiene que emerger después de esta crisis pavorosa que estamos viviendo en el plano económico, y también evidentemente un elevado número de muertos y de personas infectadas. Entonces yo veo que seguramente aquellos que quieren hacer sonar los tambores de guerra que escuchamos en Kong y en Tía María, dicen, bueno, hay que aprobar este tratado para que de alguna manera nosotros lo utilizamos para oponernos a cualquier tipo de inversión, ¿no? Entonces es un tema que es político y hay que estar muy alerta. Así es. Doctor González Posada, ¿cómo usted ve o cómo usted aprecia la correlación de fuerzas en el Congreso de la República? Y la pregunta es esta: ¿usted cree que los representantes actuales del Congreso, del Parlamento Nacional, tomen conciencia para la no ratificación de este convenio que es lesivo a los intereses del Perú? Yo creo que la mayoría... Mira, primero eso pasa por la Comisión de Relaciones Exteriores, ¿no?, que es la que está viendo el tema, que lo aprueba o desaprueba. Ajá. Si la comisión lo aprueba, va al Pleno. Si va al Pleno, como versa de aspectos vinculados a temas constitucionales, se necesitarían 2 legislaturas ordinarias y 87 votos, ¿no?, para aprobar, lo cual simplemente es imposible. Claro. ¿No? Si no lo aprueba, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente quedó ahí, se archivó. Ese es el trámite que se sigue. Pero además hay un factor más dentro de la desolación que estamos viviendo, las angustias, los temores, esta inestabilidad hasta emocional de los ciudadanos. No se puede seguir introduciendo temas que sigan dividiendo a los peruanos y que son absolutamente innecesarios. Yo he escuchado 3 veces a la ministra del Ambiente y que me desmienta, no hay una sola razón, sola razón para aprobar este tratado porque beneficia en algo al Perú. Yo espero pues que esto termine, esta jornada democrática que ejemplarmente está realizando el Congreso, se vaya a la votación y alas y buen viento, ¿no? ¿Ya? Listo, bueno... No, una pregunta al paso nomás quería hacerte, Lucho, es relativo que a la Comisión de Relaciones Exteriores, el congresista de Belaúnde plantea que el gobierno bloquee y postergue la elección del próximo presidente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Tú sobre el tema has escrito una columna y me gustaría que en muy breves palabras pudieras explicarnos de qué se trata este asunto. El congresista Belaúnde, digamos,
utiliza toda la agenda caviar, ¿no? Sí, claro. Comenzando de que se apruebe Escazú, que se apruebe el aborto, que se apruebe el matrimonio gay. Esa es su agenda personal. Ajá. Yo la respeto así democráticamente, ¿no? Pero a mí me parece que todo bloqueo o veto a un país, en este caso Estados Unidos, país amigo del Perú, es antidemocrático. Eso nunca lo ha hecho el Perú en su historia. Uh-huh. En el BID, Estados Unidos es parte integrante del sistema, siempre ha actuado con cordialidad, con afecto a nuestros países. Sí, no se le puede impedir que presente un candidato a la presidencia porque no lo quieren un grupo de personas como el señor de Belaunde o una izquierda que sobre todo está dominada por un prurito antinorteamericano. Pero detrás del pretexto de decir, miren, no hay que romper una tradición, hay un fardo oculto, y ese fardo oculto se llama Argentina, que ha presentado la candidatura del asesor y secretario de la presidencia del señor Fernández y la señora vicepresidenta, la señora Kirchner. Ese es su candidato, caviarazo. Claro. Y por esa razón ha recibido el apoyo del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla. Han firmado documentos apoyando esa candidatura. ¿Sabes quiénes? Lula, Evo, Correa, todos los dirigentes comunistas latinoamericanos. Maduro. Nuestra dirigente comunista. El socialismo bolivariano. Entonces, el socialismo del siglo XXI respalda fervorosamente. No puede ser candidato. Ese es un fracaso más de ellos, obviamente, claro, ¿no? Porque nadie puede impedir que un país presente la candidatura. Y el Perú daría una pésima señal. Estaríamos demostrando que en base a pechadas y a presiones tachamos o vetamos la candidatura de un país que representa un país, no representa a Trump, como ahora están diciendo. Claro. Trump es el presidente, pero representa un país. Es como cualquier otro candidato. Yo espero que eso no prospere. Son chilladas que se dan, ¿no? Dentro de esa agenda que le estoy diciendo, que no progresará. Claro. Es lo que pienso. No podemos pues permitir más pataletas y menos de algunos congresistas de la República. Doctor González Posada, muchísimas gracias por Muchas gracias a ustedes. Aleccionadora entrevista. En cualquier momento, tendremos en otra oportunidad. Que sí, en cualquier momento estamos conversando con usted. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, hasta luego. Gran abrazo. Hasta luego. Amigos, regresamos. Hemos estado con el ex canciller, el doctor Luis González Posada. Volvemos. Esto es Conversando con el Perú. ¿Ah? Bien, como siempre. Tratado internacional de 22 países de América Latina. Este tratado pretende ser ratificado en circunstancias en que la atención de los peruanos está en la pandemia. Esto debilita al Estado en su esencia de poder y soberanía. Que el Perú perdería soberanía sobre su territorio.
No Escazú. No Escazú. No, Escazú. No al acuerdo de Escazú. No. Regresamos conversando con el Perú. Hemos estado con el canciller, ex canciller de la República, el doctor Luis González Posada, en una ilustrativa entrevista referente a este caso de Escazú que el Perú definitivamente no debe ratificar. Vamos a estar hoy día, Ángel, también tenemos otra entrevista más con Cristian Pinasco. Él es vicedecano del Colegio de Ingenieros de Loreto y también representante del capítulo de Loreto, ¿verdad? Sí, bueno, Cristian, ¿estás ahí? Ahí está. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. Yo quiero decirle, Cristian, a manera de presentación, que además de su calidad de ingeniero y representante del gremio de los ingenieros, él ahorita está en la presidencia de la llamada Coordinadora de Desarrollo de Loreto. Ajá. Y ha hecho una labor formidable en convocar a distintos sectores de la sociedad civil, no solo gubernamentales, sino sectores de la actividad privada, del comercio, ahora como lo vas a explicar tú, para decirle no Escazú desde una posición propia de la sociedad. Claro. Cristian, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo van los preparativos que ustedes están realizando ahí en la Amazonía, en esa parte del Perú profundo, para luchar por la soberanía nacional y por los intereses de la patria. Cuéntanos cómo se viene desarrollando las actividades de la coordinadora, tanto en Loreto como en el resto de la Amazonía peruana. ¿Cómo está, doctor? Saludarte y agradecerte tanto a ti y a Alberto. Gracias. Para nosotros es un gran compromiso asumido como profesionales nacidos en esta parte de la patria. Conocemos muchas veces las posiciones solo desde el centralismo de Lima, pero no nos dan ese espacio en esta parte de las regiones para poder dar nuestra voz, primero conocedora de nuestra propia realidad y además que somos amantes de nuestra tierra. Entonces, esa parte hay que escuchar muchas veces en este sector, que muchas veces somos marginales y no nos terminan de considerar en las opiniones importantes que deben darse en la nación. Como bien dice el doctor, el Colegio de Ingenieros ha propiciado desde el mes de julio un debate importante sobre el tema de Escazú. Y de alguna manera hemos sido una de las primeras voces a nivel nacional que ha gritado y ha dicho no a Escazú, porque hemos entendido el fondo y el fin, que de este aparente buena intención que es Escazú, una intención noble que podría ser, termina siendo un maquillaje, porque hay en esas letras pequeñitas, como cuando nos ponen en el banco, bien pequeñitas y nos dicen hay que aceptar esto, pero no nos ponen las consideraciones negativas. Y nosotros hemos clarificado claramente el aspecto negativo de Escazú y Escazú lo que hace es vulnerar nuestra soberanía como patria, y los loretanos que siempre hemos defendido nuestro terruño y nuestra tierra, hoy hemos puesto nuestra posición firme de rechazo, principalmente porque Escazú lo que busca es internacionalizar un tema que debe verse solo en el Perú, porque nosotros somos un país autónomos y soberanos, y ahí es donde tenemos que decidir nuestros destinos, nuestra posición firme en defensa a la patria, pero además a nuestros recursos naturales. Y finalmente, como he podido percibir, por ejemplo, en esta posición, en la lectura que ha hecho y ha compartido las noticias de Chile, donde, por ejemplo, esta ONG alemana presiona al gobierno chileno para que firme, porque son uno de los 5 países que falta firmar el acuerdo de Escazú, y donde ellos dicen claramente que Escazú, y ya no lo ocultan, que Escazú básicamente es un tratado de derechos humanos, que es lo que busca defender a estos ambientalistas y a estos extremistas ambientales, que lo que hacen es paralizar y bloquear todos los proyectos de inversión en la nación. Entonces, nosotros en esta confluencia de que empezó desde el Colegio de Ingenieros y en la sociedad civil, doctor y Alberto,
hemos terminado juntándonos ahí, colectivo, en un colectivo que ahora se llama la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto. Hemos terminado juntándonos el SUTE, el Sindicato de Construcción Civil, la CGTP, la CTP, todos los colegios profesionales, las autoridades en ejercicio, todas sin excepción, y además los líderes políticos de diferentes lados, de la izquierda, derecha, centro. Y estamos juntándonos en este espacio que de manera histórica, después de muchos años, se está concertando y está además teniendo esta posición contundente de rechazo a Escazú por las consideraciones que te he dicho, y porque además creemos que nunca nos han puesto a consulta un acuerdo que además habla de acceso a información, participación pública y justicia, que nunca ha sido consultada ni justa con nosotros, ¿no? Así es. Cristian, buenas noches. La selva, Cristian, siempre se ha caracterizado por un profundo regionalismo. Te hago una pregunta directa. ¿Se ha demorado la región Loreto, la selva, la Amazonía en reaccionar diligentemente contra este adefesio de convenio de Escazú? ¿Han demorado mucho, han demorado en despertar para que se unan todos los colectivos independientes, agrupaciones políticas, partidos y gremios para que rechacen este acuerdo malhadado, digamos? No hemos demorado en realidad, porque sí hemos tomado conocimiento recién la comunidad o la ciudadanía, hemos tomado conocimiento a principios de julio, lo hemos debatido primero en los colegios profesionales. Y luego se llevó a un foro donde participaron los 6 gobernadores de la región, las regiones amazónicas, de la mancomunidad amazónica, y en ese momento es donde ya realmente se gesta la coordinadora en el rechazo profundo de los gobernadores regionales amazónicos. Claro. Y ahí es donde también ellos se dan cuenta de la importancia y relevancia que implicaría si este acuerdo es ratificado, que además es nefasto para nosotros, porque principalmente te hablo como loretano, por ejemplo, nosotros hemos vivido de cerca la intervención de los ambientalistas extremos cuando se han tumbado el proyecto de interconexión eléctrica que ha sido motivado en el gobierno del señor Humala y firmado con un contrato de concesión, igual que ha sucedido con las hidrovías, que eso nomás hace poco solo se les ha consultado a las comunidades indígenas, pero no al resto de las ciudades o al resto de población, que también somos parte de esta comunidad que vivimos en la Amazonía, y ello ha motivado, por ejemplo, que nosotros como loretanos tengamos una reacción inmediata. ¿Por qué? Porque está en camino el desarrollo del proyecto que está haciendo la futura construcción de la carretera de Iquitos a la costa norte, y que eso ya también desde este momento le han puesto una cruz y le han apuntado a tirarse abajo. Como ello, además, han estado siempre estos ambientalistas detrás de las empresas privadas, atacándoles, principalmente a los formales, como nosotros decimos, porque no se han atrevido a atacar a los informales, a los que promueven, por ejemplo, dragas en la zona de los ríos que nos generan el agua que bebemos, o además en la zona de frontera nunca han atacado esos sembríos de coca, porque evidentemente no van a lograr nada con ellos, pero sí con los formales y el Estado, que siempre están persiguiéndolos, ¿no? Sí, Cristian, yo quería preguntarte lo siguiente. Sabemos nosotros que en la historia de Loreto, de Maynas en particular, y de Iquitos como capital, la movilización en defensa de la soberanía, de los intereses de la Amazonía, ha tenido un baluarte fundamental. Pero yo quería preguntarte que si esta experiencia de Loreto se ha generalizado al resto de nuestra vasta Amazonía. ¿Qué dicen los gobiernos regionales y las instituciones de la sociedad civil en otros lugares de la selva peruana? ¿Podrías informarnos? Sí, doctor. Mira, la experiencia de Loreto ha sido valiosa. Nosotros teníamos una marcha física a presión de la comunidad y la sociedad a desarrollarse el 19 de agosto, pero ha sido suspendida porque tratamos también de ser gente pensante y responsable con nuestras acciones, y además liderando un espacio tan importante como es la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto ahora, hemos decidido suspender o convertir y cambiar esa marcha física a una marcha virtual, que de la cual usted participó y participaron muchísimos ponentes, no solo del Perú, no solo de Loreto, sino del Perú, donde esa marcha virtual ha sido contundente, ha llevado la voz de rechazo a nivel mundial.
Además, eso ha permitido que los gobernadores de la Amazonía, las cuales han participado en este foro que le hemos denominado la Marcha por la Defensa de la Soberanía de la Amazonía Peruana, en ese foro ya coincidimos en crear una coordinadora macrorregional que además vea esos intereses comunes que vienen perjudicando en nuestro desarrollo en cada región. Así que hemos decidido conformar la coordinadora macrorregional amazónica, que está yendo de la par y a la mano con la mancomunidad amazónica que lideran los diferentes presidentes regionales de la Amazonía. Sí. Y nosotros nos sentimos orgullosos y motivados que haya el involucramiento de esas autoridades, de líderes sindicales, de gremios vinculados al sector productivo, pero además al empresariado, no solo ahora de esta región loretana, sino también de las regiones, por ejemplo, de San Martín, Ucayali, Madre de Dios, que ya se han confirmado que participan en esta coordinadora macrorregional y que además estará presente en una conferencia de prensa previa a la discusión y debate en la Comisión de Relaciones Exteriores. Estamos coordinando, teniendo la fecha exacta de la discusión y debate en la comisión. Nosotros estaremos haciendo público esa visita que estaremos haciendo en Lima para poder fijar esta posición. ¿Para cuándo aproximadamente es esa visita por la ciudad en Lima? Mira, como Loreto, como coordinadora por el desarrollo de Loreto, estamos acudiendo la próxima semana a visitar al presidente del Congreso, al presidente de la Comisión. Estamos yendo también con nuestros líderes indígenas que están rechazando esta posición nefasta de Escazú. También estamos yendo con otros representantes de la coordinadora, algunos alcaldes, gobernadores que nos estarán acompañando, y el gerente de la mancomunidad regional estará acompañándonos a esa visita de la próxima semana que haremos como Loreto al Congreso. Pero días antes, que todavía no hemos definido, días antes de del debate en la Comisión de Relaciones Exteriores, también vamos a estar presentes para poder hacer lo mismo y rechazar este acuerdo, del cual nosotros estamos convencidos ahora más que nunca que hemos dado un gran paso para poder lograr que seamos escuchados como amazónicos, y además somos nosotros los que tenemos que decidir por nuestro futuro y no otra gente, menos cualquier turista del extranjero. Claro. Cristian, te felicitamos realmente por este notable esfuerzo que tú estás realizando allí en Amazonía. Y esperamos que cuando estén aquí presentes poderlos tener nuevamente para seguir conversando las acciones a realizar para que la patria salga triunfante y para poder defender nuestros derechos y nuestra soberanía también. Sigan adelante, Cristian, estamos con ustedes. Listo. Esto ha sido la entrevista con Cristian Pinasco, ¿no? Vicedecano del Colegio de Ingenieros de Loreto. Regresamos. Y presidente de la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, que es muy importante. Claro que sí. Vámonos a un mensaje comercial. Regresamos. Esto es Conversando con el Perú. Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. ¿Con el acuerdo Escazú? No, no estoy de acuerdo
Yo creo que al Perú le falta soberanía, esa más bien hay que afirmarla. Cuidado con los acuerdos internacionales que tienen maneras sigilosas de introducir voluntades que no son necesariamente las mejores. Estoy de acuerdo que los objetivos son buenos, creo que esos mecanismos, y sé dónde están enterrados las distintas trampas que vienen con muchos de estos acuerdos. Estoy en contra. Qué importante, Ángel, la opinión de Hernando de Soto. Mira, en esta entrevista que se le hizo, él se refiere al convenio de Escazú como una trampa. Y lo rechaza contundentemente. Absolutamente. Mira tú, él que es una persona vinculada al mundo. Sí, internacional. Hombre de relaciones internacionales, con gran experiencia, nos advierte a nosotros los peruanos de este globalismo radical que pretende avasallar la soberanía de pueblos como nosotros, que tenemos la suerte o desgracia, según el punto de vista que se le mire, de ser pródigos en materias primas y recursos naturales. Creo que la advertencia de una persona que nadie le podrá negar tener conocimiento sobre la materia es un refuerzo más para quienes con convicción y de hace un tiempo atrás venimos oponiéndonos con tenacidad a la ratificación de este acuerdo por lo nefasto y consecuencias graves que podría traer para el Perú y su futuro. Qué importante el respaldo de Hernando de Soto, no solo para la Coordinadora Republicana, sino también para todas las intenciones de estos colectivos independientes que nos estamos rechazando definitivamente el convenio de Escazú por ser lesivo, ¿no? Lesivo, nocivo a los intereses del Perú. No podemos seguir enajenándonos, no podemos seguir vendiendo parte de la soberanía nacional, parte de la patria, a organismos, no sabemos con qué intencionalidades, Ángel. Sabemos que quieren pues apoderarse de cierta parte de la Amazonía y esto es algo que definitivamente no lo podemos permitir. Mira tú, yo me siento reveras complacido y muy orgulloso en mi fuero personal, porque cuando empezamos esta tarea titánica hace 2 meses, prácticamente casi nadie sabía de los alcances de este tratado. Y el gobierno, en forma artera, pretendía que sin conocimiento, en medio de la pandemia y en una crisis económica que asfixia a la mayoría de peruanos, el Perú se obligara con este tratado cuyas consecuencias ya han sido señaladas por muchos y no voy a abundar. Pero yo quiero aquí hacer notar lo siguiente, que no solamente son los dichos, las ideas de personas muy importantes como Luis González Posada, como el canciller Tudela, como Hernando de Soto, como Víctor García Toma, como González Olaechea, y un montón de expertos, no sé si me estoy olvidando de alguno, pero que se han pronunciado. Antero Flores Arauz. Que va a estar esta próxima semana en el Congreso, ¿no? Y yo quiero decir lo siguiente, aquí quiero decir además que esto no es solamente el tema de un grupo de personas que tenemos una posición, sino cuando escuchamos a Cristian Pinasco, sentimos el reflejo de toda una población que, como él ha señalado, está marginada, lejana del centralismo limeño, incomprendida, pero que se ha puesto en pie. Y mira tú, a pesar de la pandemia, han hecho las movilizaciones, los contactos, para formar un gran frente social y poder responder. Esta batalla no solamente se gana con la fuerza de las ideas, que hay que darla, sino también con la entereza y valor de los peruanos que en las calles pueden hacer prevalecer sus intereses y un punto de vista peruanista de defensa de la patria peruana, de su soberanía y de todos nuestros recursos. Ciertamente no estamos, Ángel, solos en este esfuerzo día a día. Colectivos independientes, personalidades, grupos de apoyo a partidos políticos, es decir, la sociedad en su conjunto se está uniendo en torno a este gran esfuerzo de rechazar este convenio antidemocrático y lesivo, vuelvo a reiterarles, a los intereses de nuestra nación. Por esa razón, ahora que faltan apenas 3 semanas para que el Congreso de la República tome esta magna decisión, creo que quienes estamos en esta lucha patriótica debemos redoblar esfuerzos a fin de conseguir una victoria para el Perú y su futuro. Bueno, hemos cumplido 1 mes de programa, amigos. Estamos en esta lucha constante, en este esfuerzo por la no ratificación de este convenio de Escazú. Y la verdad, hemos tenido
gran acogida. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por seguirnos, por apoyarnos, por respaldar un proyecto independiente conjuntamente con Ángel Delgado, con amigos de la Coordinadora Republicana, un esfuerzo periodístico que nace del corazón de mucha gente, plasmado aquí con ustedes para llevarles lo mejor de la información, el análisis político más independiente que podamos hacerlo sin sesgo y como siempre brindándoles la mejor información nacional e internacional. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Estamos comprometidos en este esfuerzo. Jornada y sigue el combate. Seguimos adelante. Hasta el próximo lunes. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.